todos. Nos encontramos en esta oportunidad en una nueva teleclase de didáctica. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el currículum a través de los aportes de dos autores que son Silvina Sbirz y Mariano Palamidesi en su libro El ABC de la tarea docente. Vamos a comenzar hablando de cuestiones referidas al currículum, pero en particular en el capítulo 1 que se habla de la construcción social del contenido a enseñar. Para comenzar, estos autores se plantean algunas preguntas iniciales, como por ejemplo, ¿de qué modo la regla de tres simple, la ley de gravedad, la obra presidencial de Sarmiento, la coherencia y la cohesión, el respeto por el medio ambiente, la capacidad para interpretar un mapa, la meiosis, el rol adelante, hacia atrás en educación física, llegan a convertirse en contenidos escolares, en algo que debe ser enseñado? ¿Quiénes tienen autoridad para decidir qué y cómo se debe enseñar? ¿Cómo se determina lo que es bueno, verdadero, justo de ser transmitidos hacia los niños y a los jóvenes? Los autores buscan analizar las formas en que las sociedades contemporáneas seleccionan, organizan, distribuyen y presentan los contenidos a enseñar y describir el modo en que son definidos, qué procesos intervienen en su conformación, qué actores sociales participan y qué conflictos se plantean. Además, cómo se distribuyen los roles y la autoridad de cada uno de estos grupos. Ahora bien, como hablamos de contenidos a enseñar y de que el currículum parte de un cuerpo organizado y que se produce a partir de un saber cultural y aceptado socialmente, debemos definir lo que es contenidos y lo que es cultura. En primer lugar, entonces, ¿a qué se llama contenido? Debemos relacionar, este contenido se relaciona con el verbo contener, que deriva a su vez del latín del verbo continere. Existen varias acepciones del término. Significa mantener unido, atado, o otra definición nos acerca a las palabras de encerrar, abarcar, incluir, llenar un espacio, ocupar, abarcar, guardar, encerrar, conservar. En el diccionario podemos encontrar que el término contenido puede ser un adjetivo, ¿sí? Es la propiedad, es la situación de estar encerrado dentro de otra cosa. Pero cuando hablamos de la acepción educacional del término, se refiere a un sustantivo, lo que se contiene dentro de una cosa. Por ejemplo, el contenido de una carta. Entonces, a partir de esto podemos decir que el contenido es lo comunicado, es el qué de esa transmisión cultural que se realiza en la escuela. Podemos decir, de manera esquemática entonces, que si el docente es el emisor y los alumnos son los receptores de un proceso comunicacional, el contenido sería el mensaje de esa transmisión pedagógica. El contenido a enseñar es una indicación explícita respecto de algo que debe ser intencionalmente presentado a los alumnos. Existe porque en medio de la complejidad de la tarea de enseñanza es preciso tener objetos identificados, secuenciados, ordenados por medio de un tipo de clasificación y agrupamiento. Pensemos, por ejemplo, en el área de lengua, no es posible enseñar a analizar una oración sintácticamente si antes no se vio las clases de palabras, sustantivo, adjetivo, verbo. Entonces, esto tiene que ver con esa secuenciación de los saberes que son transmitidos en la escuela. Entonces, para poder transmitir algo con cierta eficacia, es preciso darle una forma definida al mensaje. Por eso, esa selección, ¿sí? Seleccionar y organizar contenidos, es una forma de armar como un stop, un conjunto de objetos a ser enseñados. Entonces, podemos decir que la construcción de los contenidos es el proceso de producción de los objetos que la escuela debe transmitir. El contenido es una construcción social y cultural muy compleja. No nace ya listo, hecho, completo. Está sujeto a la interpretación, a la deformación, el malentendido.
y depende de las perspectivas, las capacidades y los intereses de quienes participan en su elaboración y transmisión. Es algo relativamente indeterminado, ya que está parcialmente abierto y debe ser materializado o concretizado a través de la enseñanza. El contenido va cambiando en la medida en que pasa por distintos momentos hasta su concreción en el aula. Entonces, debemos diferenciar ante todo el contenido a enseñar del contenido de la enseñanza. Cuando hablamos del contenido a enseñar, es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los alumnos en las escuelas. Y el contenido de la enseñanza es lo que efectivamente los docentes transmiten a sus estudiantes. Muchas veces lo que se enseña no coincide necesariamente con lo que se declara estar enseñando, ni con lo que se dice que hay que enseñar. Por eso, algunos autores sostienen que hay contenidos ocultos, ¿sí? Cosas que se enseñan y se aprenden y que no han sido explicitadas como contenidos a enseñar. Más adelante veremos lo que es el currículum oculto, que se relaciona con esto. El contenido podría ser, según el momento en que se lo considere, en primer lugar, lo que se debe enseñar, en segundo lugar, lo que se declara enseñar, en tercer lugar, lo que se intenta enseñar de manera intencional o consciente y, en cuarto lugar, lo que efectivamente se enseña o se transmite. Ahora bien, ¿es lo mismo enseñar el teorema de Pitágoras que el respeto por sus semejantes, por el grupo de pares? ¿Se trata de un mismo tipo de contenido? En la literatura pedagógica vamos a ver que se han definido distintas categorías o clases de contenidos. Según un informe llamado de Delors, en el año 1994 se distingue a partir del mismo entre tres tipos de contenidos. Así tenemos los contenidos conceptuales, que tienen que ver con el saber, ¿sí? Con esos contenidos, con esos saberes, ¿sí? que forman parte de la comunidad científica o que son aceptados académicamente. Después tenemos los contenidos procedimentales, que implican el saber hacer, ¿sí? Tienen que ver con ese conjunto de acciones, de actividades, para poder aplicar ese contenido teórico que se vio en los contenidos conceptuales. Y por último, los actitudinales son aquellos que tienen que ver con, justamente como el nombre lo indica, las actitudes que se presentan en los estudiantes en el momento, en el desarrollo de la clase. Hoy ya no se habla tanto de contenidos, sino dentro de lo que es la literatura pedagógica y curricular se habla más bien de saberes o también de competencias. Entonces podemos poner como sinónimos contenidos o saberes. Vamos ahora a hablar del término cultura. Los científicos sociales, que serían los sociólogos, los antropólogos o los historiadores, consideran a la cultura como un conjunto de pautas, de procedimientos, de usos y saberes transmitidos. Podría decirse que todo producto o práctica humana es cultural, ya que toda acción u objeto siempre es experimentado dentro de un universo de significados producidos por el hombre. Todo producto o acción humana entonces es cultural, es parte de una cultura. El concepto científico de cultura surge en el siglo XIX a partir de la expansión colonial y fue utilizado para estudiar el funcionamiento de las sociedades no europeas. Todo grupo humano, entonces, posee un stock. Estos autores insisten en esta palabra, en este término de stock, ¿sí? En un conjunto de normas, procedimientos y formas de conocer el mundo. Esto que nombramos recién es su capital, es lo que ha acumulado y conservado a través del tiempo. Estos elementos pueden estar almacenados bajo la forma de objetos, ya sean mapas, teléfonos, pelotas, monedas, construcciones, también pueden ser ideas o disposiciones personales. Entonces la cultura es un término
que indica un conjunto de experiencias objetivadas, compartidas y transmitidas. Este conocimiento almacenado, que se transmite entre generaciones y grupos de individuos, esas transmisiones aparecen con olvidos, con pérdidas, con modificaciones en algunas cuestiones, constituye la cultura de las sociedades y de los grupos. La cultura hace posible la vida y los intercambios que se producen en los colectivos humanos. La relación de los hombres con el mundo y entre sí está facilitada por un arsenal de recursos, ya sean ideas, herramientas, creencias, objetos, que permiten la superación del estado animal. La cultura entonces constituye una herencia social. Es transmitida, como decíamos antes, es compartida, es aprendida. Es producto de la relación social y se aprende participando de las comunicaciones de un grupo social. Y hace posible, justamente la cultura, la comunicación entre los seres humanos. Nos comunicamos con otros en función de algo que tenemos en común, ya sea un idioma, un saber técnico, un sentimiento religioso. Y no podemos dialogar, o lo hacemos con mucha dificultad, cuando nos falta una experiencia cultural compartida. Es el caso, por ejemplo, de los extranjeros, ¿sí? La cultura, entonces, puede ser concebida como una red de significados dentro de la cual los objetos, los seres, las acciones y las personas cobran un sentido, una utilidad, un valor. Así un martillo o una computadora no dicen nada por sí mismos, sino que adquieren un significado dentro de un universo de prácticas que los hacen ser lo que son para nosotros, que también estamos inmersos en esa red de significados compartidos. La vida en sociedad es una permanente recreación y producción de significados, pero la realidad social es plural y conflictiva, ya que no existe una sola cultura, sino que hay una gran cantidad de culturas o subculturas. Por eso nos enfrentamos con dificultades cuando intentamos aplicar un concepto único de cultura a la comprensión de nuestra sociedad, por ser esta pluralista, diversificada y sumamente compleja. La noción de cultura se liga muy estrechamente con cierto tipo de actividades: enseñar, practicar deportes, curar enfermedades. Y estas actividades se realizan en ciertas instituciones, ya sea la escuela, un club, un hospital, el consultorio, y a través de algunas redes de comunicación particulares. La clase, revistas, los congresos. La función de las instituciones escolares es transmitir culturas o tradiciones públicas. En nuestra sociedad, las escuelas enseñan múltiples y diversas tradiciones públicas. Entre las más importantes se incluyen conjuntos de conocimientos, artes, habilidades, lenguajes, convenciones y valores. El contenido a enseñar, entonces, es el producto de un proceso de selección cultural. Y las culturas son las productoras de lenguajes, de costumbres, creencias e ideas que se transmiten en las instituciones escolares. A partir de ellas se extraen y se definen los contenidos a enseñar. Como la realidad cultural es inabarcable para cualquier proceso de transmisión, por eso el fenómeno educativo supone una selección, un recorte de la totalidad cultural. ¿Y de dónde proceden los contenidos a enseñar? Esa es la pregunta clave. La enseñanza debe presentar saberes y técnicas que ha tomado prestados, ¿sí?, cuyo origen está fuera del ámbito de las instituciones de enseñanza. La generación de estos contenidos culturales radica en algún grupo que actúa como lugar de referencia, como una autoridad cultural. Pueden ser las universidades, los centros de investigación científicas, las academias, laboratorios. Cuando pensamos en la selección cultural que establece los contenidos a enseñar, debemos tener en cuenta que hay cosas que la escuela siempre ha incorporado. Por ejemplo, la alfabetización, el cálculo,
los hábitos de trabajo escrito, la obediencia, la aceptación de la autoridad del maestro. Así también hay otros elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar en los primeros niveles de escolaridad, aunque no siempre haya logrado transmitirlos. Por ejemplo, los procedimientos tecnológicos, la enseñanza de capacidades críticas, el trabajo autónomo. Y hay otros contenidos que por diversos motivos hasta ahora la escuela no se ha propuesto introducir en sus transmisiones. Vamos a hablar ahora de lo que es el intercambio social y cultural, y que este mismo no es esencialmente libre, sino que está ligado a problemas de poder y de distribución de bienes y recursos que la sociedad produce. Por lo general, los docentes no determinan los contenidos que deben ser enseñados, ni escriben las normas que definen su trabajo. Por eso, todo eso, ¿sí?, está determinado por otras instancias de decisión social. La producción y la selección de elementos culturales se realiza a partir de 3 grandes campos: el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado. El primero de ellos, el campo cultural, hace referencia a que las instituciones de enseñanza superior, universidades, facultades, academias, las instituciones de investigación, centros, institutos, laboratorios, son las principales creadoras y productoras de disciplinas, ciencias o cuerpos de conocimiento que organizan buena parte de las materias de estudio, ya sea lengua, matemáticas, geografía, historia, filosofía. Las disciplinas amplían sus saberes y se renuevan mediante la investigación y la producción de conocimientos. En segundo lugar, tenemos el campo del Estado. La elaboración de los contenidos del currículum forma parte de la intervención del Estado en el control de la vida social. Ordenar la selección, la organización y la transmisión de los contenidos es uno de los modos de influir en el ordenamiento social, político, cultural y económico de una sociedad. Ante todo, porque una serie de elementos culturales relacionados con la presencia y la existencia del Estado son transmitidos a través de la escuela. Por ejemplo, los símbolos de la nación, las leyes, la historia del país, los deberes y los derechos de los ciudadanos, las reglas o normas de tránsito, ¿sí?, diversos ministerios, oficinas públicas, órganos legislativos y otras agencias del Estado intervienen a la hora de decidir lo que debe ser transmitido en las escuelas. Lo hacen a través de textos, de diversas acciones, ya sean leyes, decretos, circulares administrativas, currículos, documentos técnicos, publicaciones, conferencias, instancias de formación. Por último, en tercer lugar, tenemos el campo del mercado. En el campo del mercado, ¿sí?, uno de los términos que debemos tener en cuenta a partir del mismo es el de la economía. ¿Sí? El campo de la economía o campo del mercado es un terreno fundamental para entender el funcionamiento del poder en las sociedades actuales. Los agentes económicos influyen de múltiples maneras en la selección cultural y la conformación de contenidos escolares. A través de los perfiles profesionales que demandan, las empresas tienden a generar una presión sobre el sistema educativo. Impulsan la introducción de contenidos actitudinales que consideran adecuados para la adaptación de un trabajador al mundo del empleo, por ejemplo, la rapidez, la puntualidad, la disciplina, y desalientan la introducción de otros contenidos que consideran inútiles o que son inconvenientes desde su propia perspectiva. Por otro lado, Yves Chevallard es investigador de la Universidad de Aix-Marseille y acuñó un término, ¿sí?, denominó un término muy importante dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y que está estrechamente vinculado con la noción de currículum. Es el de transposición didáctica.
El mismo tiene que ver con ese proceso a partir del cual el elemento cultural es transformado o es adaptado en texto pedagógico, en contenido a enseñar. A su vez, Basil Bernstein ha denominado recontextualización a estos procesos de construcción del mensaje pedagógico. Entonces, la recontextualización supone que los productos culturales, al pasar por un proceso selectivo, son descontextualizados. El saber es modificado y simplificado para su utilización escolar. Bien, teniendo en cuenta esto, y es el último concepto que vamos a desarrollar en esta clase, es el de la relación de los textos pedagógicos y el currículum, ¿sí? O los textos escolares y el currículum. Los contenidos a enseñar se plasman en un texto, que es justamente el currículum. El mismo es ese documento oficial o el conjunto de documentos que materializa el proceso de selección y traducción cultural que origina el contenido a enseñar. Se podría decir que todo contenido a enseñar es el producto de la lucha por ocupar un lugar en ese currículum o currículo. En consecuencia, el contenido a enseñar es aquello que debe ser enseñado. Lo que se denomina contenidos del currículum o contenidos a enseñar es una porción de cultura que ha sido organizada, disciplinada, normativizada, es decir, en eso que es lo que se debe enseñar, y oficializada, ¿sí? Legitimada por autoridades científicas, culturales y políticas. En el currículum, el contenido a enseñar se organiza de acuerdo con ciertas reglas, temas y divisiones, dando origen así a las disciplinas escolares, que pueden adoptar distintas formas y denominaciones, asignaturas, materias, áreas. Bueno, hasta acá llegamos entonces en esta teleclase. En la próxima vamos a trabajar distintos conceptos también referidos a lo que es el currículum y en particular a lo que tiene que ver con su adaptación, su conformación en nuestro país.